Buenas noches, jóvenes. Bienvenidos a esta segunda conferencia de una serie de conferencias que estamos realizando por el aniversario de Infotronic, su 22 aniversario. Y bueno, en esta oportunidad vamos a dar una conferencia que no estrictamente es de tecnología, pero como yo les he manifestado varias veces, incluso en clases, les he dicho que importante es que un profesional se forje no solamente en el aspecto técnico, sino también en el aspecto personal. Y si nosotros no recibimos información al respecto, a veces desconocemos. Y por eso, preocupados por esto, en el instituto hemos creído conveniente que también maticemos las conferencias tecnológicas con las conferencias que tengan que ver con la formación personal. Y por eso el día de hoy vamos a desarrollar esta conferencia que tiene como título Desarrollo Sostenible, Ética y Responsabilidad Social, que está a cargo del economista Raúl Pasco Ames, magíster en gerencia, y tiene una serie de títulos que voy a pasar a lecturarlos, es tan amplio. Es economista, magíster en gerencia social y diplomado en dirección de proyectos PMBOK, PMI, por la Pontificia Universidad Católica de Perú. Especialización en gestión de proyectos de desarrollo, BID EDEX RSE por el Perú 2021 e INCAE Business School. Analista financiero, Sociedad de Ingenieros Economistas del Perú, evaluación de programas sociales, GRA de Perú, y enseñanza remota, BID Indes. Ha sido director regional y coordinador nacional de programas de CADE Perú, gerente de programas en el Servicio Holandés de Cooperación para el Desarrollo, SNB, en Perú, Bolivia y Ecuador, gerente de RSC en Grupo RPP y coordinador en planeamiento de políticas sociales en el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, MIDIS, Perú. Es profesor en la maestría en Gerencia Social en la Escuela de Posgrado de la Universidad Católica y en la maestría de la Pontificia Políticas Sociales en la UNASAM. También se desempeña como consultor senior en temas de desarrollo económico, territorial, responsabilidad social empresarial, diseño, sistematización y evaluación de programas y proyectos de desarrollo, fortalecimiento organizacional y cursos de capacitación virtual, entre más títulos que tiene. Bueno, que nos honra con su presencia, Raúl, en verdad, miren la cantidad de títulos que tiene y qué bueno para nosotros, de tal manera que pueda fortalecer nuestro aniversario. Les presento entonces a Raúl. Bien, muy buenas noches. Es un gusto enorme estar presente en esta ocasión, saludando a todos y todas ustedes en este ciclo de conferencias organizado por Infotronic, y a la vez que expreso mi complacencia y mi satisfacción por estar compartiendo este espacio con ustedes, también quiero expresar mis felicitaciones al ingeniero Rommel Ríos y su equipo de profesionales al frente de Infotronic en estos 22 años de apoyo y contribución al desarrollo de la región Ancash. En ese sentido, como digo, vamos a abordar en esta conferencia 3 puntos claves que Rommel en su presentación nos ha indicado como temas relacionados con el desarrollo personal y profesional. Efectivamente, en un contexto como el que estamos viviendo actualmente y en los últimos años, el desarrollo tecnológico es tan alto y tan importante que, sin embargo, es muy bueno también complementarlo con otros campos de la disciplina, porque lo que se está planteando en este momento y en perspectiva es lo que se llaman las profesiones múltiples o profesiones mixtas, que van a ser un poco la tendencia en el futuro
Y en ese sentido, hablar, por ejemplo, de desarrollo sostenible, de ética y de responsabilidad social, es un elemento central en el manejo profesional de todos quienes hacemos y contribuimos por el desarrollo del país. En ese sentido, entonces, el tema que estamos titulando ahora se denomina Desarrollo Sostenible, Ética y Responsabilidad Social. Y para hacer eso, es importante siempre hacer referencia y ponernos un poco a tono con lo que la historia nos dice respecto de los temas que abordamos. En este caso, respecto del desarrollo, han habido una serie de eventos cuando, por ejemplo, el tema del desarrollo empieza a ponerse en debate a nivel mundial, más o menos entre los años 50 y 60, entre los años 50 60. Y en esta época se habla de un periodo, de un enfoque en el marco de la posguerra, de los enfoques de desarrollo que nos hablaban de la modernización. En este caso, entonces, se habla de un pensamiento modernizador que va más o menos del 50 hasta los años 60, como pueden ver en las pantallas. Y en esa época, el elemento central de ese enfoque, en esa época, fue el crecimiento económico como el corazón del desarrollo. El énfasis en los procesos de industrialización en un contexto de Guerra Fría y sobre todo con un énfasis en los avances tecnológicos y en los desarrollos de carácter industrial en los países del norte considerados como el faro a seguir por los países subdesarrollados. O sea que fue una época de bastante impulso de la industria, como digo, principalmente en los países del norte, y luego pasando esa época ya tenemos un periodo, otro enfoque de desarrollo que se denomina el enfoque de la dependencia y que surge en los años 70 aproximadamente, pero en América Latina en respuesta al predominio de este enfoque modernizador. O sea que en ese momento se hace un debate muy fuerte en ese periodo sobre los conceptos de desarrollo y subdesarrollo. Y luego, en la década de los 80, ya empieza a trabajarse un esquema mucho más relacionado con los temas ambientales. Y así que, por ejemplo, en el año hacia los 80, las preocupaciones de los pensadores del desarrollo social se proyectan mucho hacia el tema de los estilos de desarrollo, la preocupación por el deterioro ambiental, el desarrollo y el futuro de la Tierra, siendo el centro de debate internacional, y empieza a gestarse con mucha fuerza el tema de la conciencia ambiental. Luego, a partir de 1990, tenemos un enfoque bastante predominante también, que como ustedes han seguro podido ver, que sustenta el enfoque neoliberal. Y es un esquema que empieza, como digo, hacia los 90, con un enfoque bastante pragmático y la época del llamado ajuste estructural, como la palanca del desarrollo de la región, y es como un retorno a los enfoques iniciales de esta línea de tiempo, donde el crecimiento económico, así como en la época de la modernización, se convierte como en el norte de los esfuerzos de desarrollo. Entonces, mejor dicho, en esta época, full crecimiento económico a toda costa. Y luego, entre 1990 hacia el año 2000, tenemos un enfoque ya más orientado al desarrollo humano, donde prácticamente se habla mucho del enfoque de las necesidades básicas y se habla del desarrollo a escala humana y surge el concepto del desarrollo como libertad. Desde la perspectiva de Amartya Sen, Premio Nobel de Economía, economista hindú, que luego aborda el tema y dice de que
entiende libertad como el desarrollo de las capacidades de la gente, que si no tienes capacidades y formación apropiada en términos de educación, si no tienes condiciones básicas de salud, si no tienes elementos claves como ese y si no tienes justicia, por ejemplo, probablemente no eres libre para hacer las cosas que quisieras hacer o las cosas que quisieras emprender. Entonces, en esta época de los 90 empieza con mucha fuerza el concepto de desarrollo de capacidades y el concepto de desarrollo humano. Luego, más recientemente, lo que seguro que todos ustedes han escuchado, está muy en boga el concepto del desarrollo territorial. Sin embargo, una cosa importante es que cada nuevo enfoque que aparece suele arrastrar elementos de los enfoques anteriores. Es decir, de que en este momento, obviamente no estamos necesariamente en un enfoque full orientado a lo territorial, desarrollo territorial, sino, por ejemplo, el concepto de desarrollo de capacidades, pero también el tema del crecimiento económico continúan como elementos de los enfoques de desarrollo, pero el énfasis mayor cada vez viene siendo la preocupación del desarrollo con una mirada integral y no solo con un énfasis estrictamente económico como lo fue en los años anteriores. En ese sentido, si pueden ver acá más o menos, 1987 marca un momento clave en ese viraje desde el enfoque estrictamente económico de los años previos y en la línea de los enfoques de desarrollo preocupados por el medio ambiente. En 1987 se formaliza el concepto de desarrollo sostenible en el marco de la Conferencia Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo de las Naciones Unidas. Y en ese momento es que se produce un informe denominado Informe Brundtland por el apellido de la persona que lideró ese proceso de la conferencia y el informe correspondiente. Y en ese informe, básicamente lo que se hace es un análisis, una crítica y un replanteamiento a las políticas de desarrollo básicamente económico, de carácter económico y de enfoque en ingresos en un esquema de globalización. Entonces, la situación avanza señalando de que todo lo que se está logrando hasta ese momento como desarrollo o como crecimiento estaba haciéndose a un costo social y ambiental muy alto. Y por primera vez en esa época ya se habla de desarrollo sostenible o desarrollo sustentable. Actualmente es un término muy utilizado en las ciencias sociales y en los programas y proyectos de desarrollo, y es como el norte del trabajo de intervención en políticas públicas y políticas sociales. Sin embargo, no es un término reciente, sino que ya se gesta hacia esa época, porque luego, hacia 1992, por ejemplo, ya en Río de Janeiro, se produce la denominada Cumbre de la Tierra, donde se firma el denominado Acuerdo 21 y se generan una serie de planes de acción para hacer de la Tierra un planeta más sostenible y trabajar no solo pensando en ingresos, sino en términos ambientales y sociales específicamente. Entonces, en esa época se dan, como les dije, algunos planes de acción. Sin embargo, es hacia el año 2000 cuando, sobre la base de una serie de conferencias y cumbres realizadas por las Naciones Unidas, se realiza una reunión de los líderes del mundo en Nueva York y se adopta la denominada Declaración del Milenio de las Naciones Unidas. Y esa fue una declaración que fue toda una alianza mundial, un compromiso global para reducir los niveles de pobreza extrema, y se plantearon 8 objetivos de desarrollo con un plazo límite de cumplimiento al 2015. Seguro que ustedes recuerdan lo que se denominaron los ODMs, o los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Fueron 8 objetivos de un compromiso a nivel global que ya obviamente proyectados hasta el año 2015. Sin embargo, ya en el año 2012, en el año 2012 empiezan a hacer una serie de evaluaciones de los avances de esos compromisos de los objetivos de desarrollo sostenible orientados a la reducción de la pobreza
a la equidad y a la mejor, y al enfoque ambiental. Y entonces se encuentran en el 2012 de que entonces sobre esta base se estima de que para el 2015 probablemente, aunque hubo mucho de avance a nivel global, habrían espacios o temas aún no desarrollados y por tanto a la vez también se empezaban a generar por los cambios globales y las situaciones en el mundo, nuevas situaciones, nuevos problemas, nuevas dificultades. Entonces en 2015, a partir de las discusiones del 2012, donde se gestan estos objetivos de desarrollo sostenible, es que se adoptan ya y se suscriben los objetivos de desarrollo sostenible, que prácticamente constituye la agenda del desarrollo humano a nivel global en proyección al año 2030. Es decir, después de esta historia de diversas formas de pensar el desarrollo, desde una mirada fundamentalmente orientada a ingreso y industrialización y crecimiento del Producto Bruto Interno, respuestas desde el lado ambiental, preocupaciones por los enfoques de la dicotomía entre países desarrollados y subdesarrollados, luego la entrada de los enfoques neoliberales que apuntan a incrementos full orientados a ingresos y nada más que ingresos como temas básicos de desarrollo, y crecimiento de PBI, Producto Bruto Interno. Entonces cada vez más se tiende a consolidar la idea de que el crecimiento es bueno, es necesario, pero no es suficiente para hacer el desarrollo. En ese sentido, entonces, en 2015 se adoptan estos objetivos de desarrollo sostenible con el propósito de cubrir esas brechas en la implementación de lo que fueron los objetivos de desarrollo sostenible, o los objetivos de desarrollo del milenio, y de confrontar los nuevos retos sociales, económicos y ambientales con el propósito de poner fin a la pobreza y garantizar paz y prosperidad para las personas hacia el año 2030. En ese sentido, es que entramos entonces al concepto de desarrollo sostenible como un proceso que se proyecta hacia el 2030. La agenda del desarrollo, entonces, está muy orientado desde esta perspectiva en el mediano y largo plazo, hacia tal punto de que la gran mayoría de países del mundo están adscritos a este proceso, incluido el Perú, que tiene su propia agenda específica a nivel nacional. Y esa agenda al 2030 es el elemento orientador de todos los procesos de desarrollo de nivel nacional, regional, local, y son parte orientadora también de los planes de desarrollo concertado en esos niveles. Entonces, ¿qué entendemos en este caso por desarrollo sostenible? En principio, que este enfoque del desarrollo sostenible abarca la dimensión económica, es decir, que tenemos que preocuparnos por generar ingresos, que tenemos que trabajar por el desarrollo económico de nuestros países, de nuestros territorios, pero sin descuidar la dimensión ambiental, porque en ocasiones el énfasis absoluto orientado a lo económico y a la generación del ingreso puede hacer que estemos actuando y degradando la base de nuestros recursos naturales y de paso poniendo en riesgo la misma posibilidad incluso de generar actividades de tipo económico productivo. Y al mismo tiempo, también igualmente importante pensar en que si no tenemos recursos económicos y nuestra base de recursos naturales no está debidamente cuidado, tendremos serios problemas en la parte social. Entonces el desarrollo sostenible es una preocupación por lo económico, por lo social y ambiental, que son los tres elementos centrales del desarrollo sostenible. A partir de ello, entonces puede decirse, como lo señala el mismo informe Brundtland que señalé antes y el PNUD, el desarrollo sostenible es aquel que satisface las necesidades del presente sin comprometer las necesidades de las futuras generaciones. Es decir, hagamos desarrollo económico hoy, generemos condiciones socioeconómicas apropiadas y positivas para todos, pero cuidemos el entorno porque si no estaríamos comprometiendo la satisfacción de necesidades de las futuras generaciones, como nuestros hijos, los hijos de nuestros hijos y así sucesivamente. Entonces, estamos en una situación
en que la seguridad y el cuidado del planeta es fundamental para asegurar un buen y mejor futuro para las futuras generaciones. A la vez, el desarrollo sostenible implica la integración de las metas de una calidad de vida elevada, de salud y propiedad con justicia social, manteniendo la capacidad de la Tierra para conservar la vida en toda su diversidad. Cifras oficiales de PNUD y de ISO 26000, que es la ISO de la responsabilidad social. Entonces, en esa lógica y en la perspectiva del desarrollo sostenible, lo que viene desde el 2015 y se va hasta el 2030 es lo que se denominan los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Como les dije antes, la mirada económica, social y ambiental del desarrollo, sobre la base de los esfuerzos y avances hechos entre 2000 y 2015, pero que a la vez constituye una agenda en proyección al año 2030. Mientras que los objetivos de desarrollo del milenio para el periodo 2000-2015 fueron 8, pueden notar acá que la agenda al 2030, en términos de los objetivos de desarrollo sostenible, tiene 17 objetivos. Poner fin a la pobreza, dice también hambre cero, salud y bienestar, educación de calidad, si me permiten un segundo, educación de calidad. Estamos tratando también entonces en una perspectiva de igualdad de género, la equidad entre hombres y mujeres, agua limpia y saneamiento. Después estamos hablando sobre energía y medio ambiente, sobre tema de trabajo decente y crecimiento económico. Como ven, lo económico está, lo ambiental está, y lo social por la parte de educación. Hablamos de una industria, del desarrollo industrial y innovación e infraestructura, también de reducción de las desigualdades, de ciudades. Un segundito, por favor. Ya, estamos hablando, no sé si ven ustedes bien acá la información, pero ya, entonces ciudades y comunidades sostenibles, producción y consumo responsable, luego también, un segundito, acción por el clima, vida submarina, vida a nivel de ecosistemas terrestres, paz y justicia social y finalmente alianzas para lograr los objetivos de desarrollo sostenible. Esos de aquí, aunque aparecen en la lámina como elementos separados, el tema es de que son objetivos mutuamente articulados, porque abordan, como dijimos antes, la dimensión económica, la dimensión social y la dimensión ambiental del desarrollo. El tema es de que dependiendo de la naturaleza, de los contextos en donde operemos, del nivel de indicadores que se tengan en el momento y de las prioridades de política pública, el tema es dar énfasis específicos a cada uno de estos puntos de la agenda hacia el 2030. Entonces, 17 objetivos de desarrollo sostenible. Muchas de las organizaciones están trabajando en temas de reducción de pobreza, otros trabajan en términos de reducir hambre y generar situaciones de seguridad alimentaria. Está trabajándose mucho el tema de la educación, pero no solo como cobertura, sino como calidad de educación, la equidad de género, el tema medioambiental, etcétera, todo de una manera integrada, y el tema del cambio climático, que es un tema crítico que específicamente se aborda, entre otros, a través del objetivo número 13. Continuando con el tema, entonces, habiendo hablado de desarrollo sostenible y de los objetivos de desarrollo sostenible, veamos ahora qué implica el concepto de responsabilidad social. El concepto de responsabilidad social
es un elemento clave en términos de la contribución de las organizaciones a esa lógica del desarrollo sostenible. En principio, podrá pensarse o se piensa generalmente que hablar de responsabilidad social es un tema que incumbe y que tiene que ser cumplido básicamente por empresas del sector privado o por organizaciones empresariales. El tema, como se aborda desde la ISO 26000, que es la ISO de la responsabilidad social, es bien interesante porque esa ISO de la responsabilidad social no distingue tamaños ni tipos de organizaciones. Y la idea parte identificando la organización y su entorno. Como saben ustedes, si esta organización es el círculo que tenemos anotado en celeste, toda organización interactúa dentro de sí misma con algunos grupos de personas o partes interesadas internas a quienes llamamos colaboradores, es decir, los trabajadores, y también opera en relación con los accionistas, quienes son los que asignan los recursos para hacer funcionar la organización, cuando se trata de empresas privadas. Pero tendremos gerentes y tendremos funcionarios de otros niveles y de otro tipo cuando se trata, por ejemplo, de entidades públicas o de entidades sin fines de lucro. En todo caso, siempre en las organizaciones internamente hay quienes trabajan para la organización y quienes asignan recursos para que las organizaciones funcionen. Pero fuera de la organización, también hay gente con la cual interactúa una organización, como digo, sea una empresa, sea una entidad pública, sea una entidad sin fines de lucro, una entidad no gubernamental. Por ejemplo, se interrelaciona con la comunidad, con las organizaciones públicas, con el gobierno, con los clientes, si es que es una empresa que produce bienes y servicios, y también interactúa con proveedores que le generan los recursos para producir sus bienes y servicios. Entonces, estas partes interesadas, internas y externas a la institución, tienen intereses, ¿ok?, y expectativas sobre la que la organización produce y brinda como servicios. Es decir, está al tanto de que si el producto que le va a generar es de calidad o no, si el servicio le va a llegar oportunamente, etcétera. Cuán responsable es la organización para cumplir con ellos, que son los que digamos, toman los servicios de la organización. A la vez, la organización, con su accionar, con la generación y producción de bienes y servicios, genera impactos tanto adentro como fuera de la organización. Entonces, la organización también puede generar impactos sobre la sociedad y el medio ambiente en general, pero la sociedad y el medio ambiente también está a la expectativa y espera y tiene expectativas sobre el funcionamiento de la organización. Entonces, en este momento, básicamente lo que hemos hecho es cómo la organización opera en relación con gente dentro de la misma institución y en el entorno inmediato, y también con la sociedad y el medio ambiente. A partir de este gráfico, lo que podemos hacer, entonces, básicamente, es de que ese accionar de la empresa tiene que ver el hecho de cómo actúe la empresa, puede influir positiva o negativamente, o puede contribuir o no contribuir sobre el desarrollo sostenible a través de su acción en lo económico, en lo social y en lo ambiental. Y de esa manera está influyendo sobre la estabilidad del planeta y de la sociedad en su conjunto. Y esto, en todo caso, implica una actuación ética de los individuos y las personas dentro de la organización con una lógica de responsabilidad social y con una lógica de desarrollo sostenible. Solo de esa manera, al menos de acuerdo a cómo señala la ISO 26000, podemos contribuir a una sociedad sostenible, una sociedad que se mantiene y vive en armonía en el tiempo. Luego, a partir de ese análisis, la ISO 26000 nos dice que la responsabilidad social es aquella responsabilidad de la organización ante los impactos de sus decisiones y actividades
y que lo que éstas ocasionan en la sociedad y el medio ambiente a través de un comportamiento ético y transparente. Acá lo que quiere decir la ISO 26000, que es la guía formal a nivel mundial sobre cómo operar, cómo una organización debe operar en materia de responsabilidad social, básicamente nos señala que la organización, para ser socialmente responsable, tiene que identificar con claridad los impactos que genera sobre sus grupos de interés o denominados también stakeholders, que son sus propios trabajadores y accionistas adentro, sus proveedores, sus clientes, el Estado, la comunidad en el entorno en el que opera, y también sobre la sociedad y el medio ambiente. Y en ese sentido, estar atento de cómo impacta en esa sociedad positiva o negativamente. Y en aquellos puntos en los que impacta positivamente, potenciarlas al máximo y estar atento a los impactos que puedan agredir al entorno social o al medio ambiente y actuar de manera inmediata y oportuna para revertir cualquier impacto negativo que pudiera ocasionarse hasta los límites máximos mínimos permisibles, de modo que pueda vivir en armonía con el entorno. Entonces, la clave de la responsabilidad social, más que actividades filantrópicas, como suele pensarse a veces, es más el tema de identificar cómo yo impacto o no sobre mi entorno y cómo actúo mejorando los impactos positivos y reduciendo al mínimo permisible mis impactos negativos, y de modo que mis intervenciones, mis programas y mis proyectos tengan esa perspectiva. En esa medida, la organización, sea empresa privada, sea organización de sociedad civil, sea entidad académica, lo que sea, cualquier tipo de organización, sin especificar su tipo de organización, debe estar claro acerca de sus impactos. De esa manera, la ISO 26000 nos dice de que entonces la actuación socialmente responsable de una organización implica una contribución al desarrollo sostenible, a una sociedad justa y equitativa y equilibrada en términos económicos, sociales y ambientales. También implica tomar en cuenta las expectativas y opiniones de esos grupos de interés o denominados stakeholders, cumplir cabalmente con la legislación, tener coherencia con la normativa internacional de comportamiento. Como saben, actualmente cada vez más en un mundo interconectado existen códigos y reglas de conducta a nivel global con la cual hay que alinearse. Y también implica integrar esa forma de gestionar y de pensar en toda la organización y aplicarla en su práctica y en sus relaciones con los otros. Entonces, de esta manera, ustedes pueden llegar a conocer y a profundizar más su lectura a través del documento que se denomina ISO 26000 y conocer muchos detalles más al respecto. Ahora, el enfoque o la práctica de la responsabilidad social implica por un elemento central dentro de lo que se denominan las materias fundamentales de la responsabilidad social, que son 7. En principio, una organización socialmente responsable tiene que trabajar mucho la base o, digamos, el sustento de sus operaciones y de sus actividades con lo que se denomina la gobernanza de la organización. Tener reglas de juego muy claras respecto no solo de sus objetivos organizacionales, sino de su misión y de su visión, pero también de sus relaciones con el entorno. Cómo actuar y cómo relacionarse con el entorno. Tener las reglas de juego de juego bastante definidas, y eso implica un trabajo de elaboración de documentos o instrumentos de gestión desde el más alto nivel de las organizaciones. Porque la idea es que el ápice estratégico, es decir, el directorio, el nivel gerencial más alto, los niveles intermedios y cada trabajador de la organización conozcan cuál es el enfoque y la lógica de trabajo de una organización desde la perspectiva de la responsabilidad social. Entonces, teniendo esa base de gestión o de instrumentos de gestión debidamente trabajados y elaborados y consensuados a nivel de una organización, sigo insistiendo, sea empresa privada,
sea organismo público, sea organización de cooperación, sea organización sin fines de lucro, etcétera, a todos les cae el concepto y les conviene y les es pertinente el concepto de responsabilidad social y el de gobernanza de la organización. Entonces, a nivel más específico, tiene que trabajar desarrollando prácticas laborales justas y equitativas, bajo esquemas, obviamente bajo principios de la ley, pero contribuyendo al máximo por el bienestar de sus trabajadores. Tiene que trabajar pensando en sus consumidores, si es que la organización es una empresa pública o privada que brinda bienes o servicios. Ojo, no estamos hablando solo de empresas productoras, estamos hablando también de empresas de servicios como las de agua, como las de energía, etc. Luego, implica trabajar el tema de las prácticas justas de operación, las relaciones entre la empresa o la organización en su conjunto con todas las organizaciones o entidades que constituyen la cadena de valor público o la cadena de valor económico, y que al final se convierte en valor social. Trabajar el tema de su relación y su respeto por los derechos humanos, convocar y participar la presencia y el desarrollo de la comunidad de su entorno, y trabajar obviamente con respeto al medio ambiente. Entonces, la responsabilidad social de las organizaciones tiene esas grandes áreas de acción que tiene que tener en cuenta y ir viendo a nivel de cada una de estas instancias cómo está generando también sus impactos y identificar aquellos en donde es más relevante hacer los ajustes y mejoras en la gestión de la organización y trabajar en torno de ello. No necesariamente implica un trabajo en igual, digamos, en igual magnitud o en la misma asignación de recursos a todas las acciones, sino que asignar recursos y de orientar esfuerzos, sobre todo en los aspectos que están siendo los más significativos en términos de impactos negativos, para actuar y revertirlos lo más que se pueda y mejorar aquellos aspectos donde hay mayor potencial de contribución a la sociedad. En ese sentido, aquella práctica, por ejemplo, si el tema es medio ambiente o si el tema es trabajo con la comunidad o si es trabajar con los consumidores, esas áreas de mayor relevancia para la organización o para la empresa se denominan las áreas de mayor materialidad o de relevancia o de pertinencia. Todas estas materias tienen, como han visto, un enfoque holístico, es decir, tratan de ver el tema de una manera integral, pero a la vez son interdependientes. Hasta ahí hemos trabajado ya dos conceptos, ¿verdad? Hemos trabajado el concepto de desarrollo sostenible y el concepto de responsabilidad social. Para cerrar el tercer tema, antes de entrar a la integración de los tres elementos, vayamos a ver rápidamente el concepto de valores, moral y ética. Al final vamos a ver la relación y por qué los tres son elementos mutuamente interdependientes. Voy a volver nuevamente a lo que es una organización bajo un enfoque de sistemas. Tenemos en este caso en el círculo azul una organización X, ¿ok? Que obviamente toda organización en principio tiene una misión que cumplir, la misión entendida como aquello que la organización está llamada a hacer, ha sido creada para cumplir una misión. Infotronic, por ejemplo, estará pensando en que su misión está en la línea de generar profesionales con altos niveles de competencia en el desarrollo de su trabajo, y que para eso brinda servicios de alta calidad profesional y académica para sus estudiantes. Para eso está hecho Infotronic, y para ello, otra organización tiene lo suyo. Tiene una estrategia de gestión, tiene una estructura orgánica y sistemas de gestión, y tiene sus procesos primarios, desde cuando genera y desarrolla sus cursos, sus actividades, sus servicios,
hasta generar resultados concretos para sus clientes o para la sociedad. También tiene un estilo de gerencia, tiene personal bajo su cargo, tiene una cultura, organización y tiene valores. Valores entendidos como aquellos elementos que son el motor de su función, de su funcionamiento. Entonces, para desarrollar todos sus procesos de generación de bienes y servicios y generar resultados en la sociedad, obviamente tiene que generar insumos, captará conocimientos, información, recursos financieros, tecnología, etcétera, que las transforma y genera mejores condiciones en sus usuarios en la sociedad. Pero a la vez, las organizaciones tienen un entorno exterior, un entorno externo, que son factores, por ejemplo, como influencias políticas, económicas, técnicas, sociales, culturales y de cualquier otro tipo, que influyen en el accionar de la organización. Pero la organización también a su vez puede influir en esos elementos del entorno. Por ejemplo, puede ser influido por decisiones de tipo político en términos de tributarios, etcétera. Puede ser influido también por el lado de las facilidades financieras que le puede dar el sistema financiero, etcétera, por las cuestiones o dificultades sociales, culturales, etcétera. COVID es algo que desde afuera ha generado complicaciones muy fuertes, por ejemplo, entre las organizaciones. Y eso es algo que viene de afuera y sobre lo cual hay que estar atento, ya sea en términos positivos, como son las oportunidades del entorno, también de las amenazas que vienen de afuera. Pero por otro lado, también hay actores como la población misma, los clientes, los proveedores, financistas, competidores, etcétera, que pueden influir o ser influidos por la empresa o por la organización. En ese sentido, si vamos un paso más adelante, observen aquello que hemos puesto en este punto. Dentro del gráfico hemos resaltado con color amarillo el personal, es decir, la gente de la organización. Al final, si la organización tiene estrategias, estructuras y sistemas, su trabajo y por tanto el cumplimiento de su misión y el logro de sus resultados va a estar muy influenciado por el tipo o por el grupo humano que integra la organización. Obviamente un buen estilo gerencial, empático y de mucho trabajo colaborativo con su personal es vital, pero también hay que trabajar el tema de cultura y valores al interior de la organización. Se dice de que una organización es más eficaz y eficiente cuando sus valores como organización están alineados, también sus valores y su cultura con los valores de sus trabajadores. Entonces, en esta parte es donde las organizaciones tienen que trabajar mucho trabajo de diálogo y de encuentro y de alineamiento de expectativas, de valores, etcétera, para poder entenderse y generar procesos de creación de valor antes que generar conflictos internos. En ese sentido, el comportamiento humano, en este lado, que se expresa a partir de los valores, es un tema de fundamental importancia para el desarrollo y de la productividad de las organizaciones y por consiguiente para sus esfuerzos y sus resultados en términos de generación y creación de valor. Y junto con el concepto de comportamientos, de cultura y de valores y de personas viene el concepto de ética que vamos a incorporar en la siguiente lámina. Así entonces, los valores humanos abarcan todas esas acciones que podemos considerar como correctas, por lo que también están relacionados entonces con los valores morales, que son aquellos que regulan la conducta de los individuos o de las personas. Los valores humanos son importantes por consiguiente, porque contribuyen a mejorar las relaciones internas en la organización, contribuyen a que la organización, porque se relaciona con el entorno a través de las personas, aporten también a las buenas relaciones con el entorno y generen mayores niveles de productividad y por tanto de rendimiento económico, de generación de empleo y de contribución a empleo y por tanto a mejora económica
y a desarrollo económico y social. Por ejemplo, entre los valores, podemos ver, seguro que ustedes están pensando en este momento en varios tipos de valores. Por ejemplo, uno de los respetos centrales que tienen que tener las personas es el respeto, ¿ok? Respeto por sí mismo y por los demás. Amor, libertad, justicia, tolerancia, equidad, paz. Y algo que es vital en nuestra época, en las épocas que vivimos, el concepto de honestidad como valor. ¿Ok? Y otro punto, otro valor que está siendo bastante reconocido es el concepto de empatía. Como dicen, empatía, aquello que uno siente cuando va a hacer algo respecto de otra persona. Es decir, ¿qué pasa? ¿Cómo me sentiría yo si esto que estoy queriendo hacer me pasan a mí? ¿O cómo me siento yo viendo a esta persona y las dificultades que está afrontando? Entonces, empatía en el sentido de preocuparse por los demás. Y obviamente cuando hablamos de desarrollo sostenible, estamos hablando del desarrollo y del bienestar de la sociedad en su conjunto. No estamos hablando del bienestar individual. Estamos hablando del bienestar de las personas que están al interior de nuestros hogares, de nuestros vecinos, del distrito, de la provincia e incluso a nivel de la esfera global. Porque en ese sentido, en el hablar de desarrollo sostenible, cuando hablemos, preocupémonos por la sostenibilidad ambiental, económica y social. Preocupémonos porque este planeta sea un planeta vivible y todos podemos aprovecharlo por igual. Estamos pensando en los otros. Entonces quisiera plantearles el valor de la empatía como un valor clave y fundamental cuando hablamos entonces de valores personales y también como valores organizacionales. Yendo más concretamente a los aspectos de moral y ética, se dice que moral es algo relativo a la moral, no apreciable por los sentidos, sino por el entendimiento. Es una ciencia que trata del bien y de la bondad o malicia de las acciones humanas. Sin embargo, o en la misma línea, cuando hablamos de ética, estamos hablando de cosas relacionadas con costumbres o normas de conducta. Algo que esté relacionado con las buenas costumbres y que tiene que ver con los dictados de la conciencia. Vamos a ver unas citas interesantes luego sobre una persona que es un referente en materia de ética, en el sentido de que la conciencia es vital. Y en filosofía, hablar de ética significa de hablar de una doctrina o ciencia de las acciones humanas, o un conjunto de normas de comportamiento de la sociedad. Por ejemplo, sin pretender ir a una cosa muy puntual, una forma en que la ética se traduce en las organizaciones es a través de los códigos de ética o códigos de conducta, que sin embargo no es suficiente elaborar un código de conducta o un código de ética. En principio, para ser tal y para que sea reconocido por los miembros de una organización, ese código de ética debe ser desarrollado en diferentes procesos que lleven a que la gente de la organización participe y también reconozca y vea reconocidos sus valores y una formulación de la parte de valores, y que las reglas de juego y las normas que se plantean también sean reconocidos y sean una contribución de los mismos miembros de la organización. Y una vez hecho el código de ética, el paso crítico y clave es ponerlo a la práctica. Porque uno puede, por cumplimiento administrativo, elaborar un documento, mandar con un oficio o memorándum y decir, señor, este es mi código de ética, he cumplido. Tener un código de ética solo es el punto de partida. El tema es la práctica y la aplicación y sobre todo la conciencia clara y concreta de que lo que estamos escribiendo es algo que sentimos y creemos y que lo vamos a llevar adelante. En ese sentido, incluso el proceso de implementación de códigos de ética debe implicar
un seguimiento y, y lo que se llama un aseguramiento de la calidad, porque tiene que tener instrumentos de implementación y seguimiento y tener claridad de que si es que lo que se ha planteado está lográndose, está cumpliéndose o no. Si no se está cumpliendo, ¿por qué? Y hacer correctivos. Si es que hay que dar premios a las personas que actúan correctamente como estímulo y como efecto de demostración para otros, perfecto, pero también si hay que implementar acciones o sanciones de mejora, también tienen que hacerse, porque lo peor que se puede hacer es poner reglamentos o códigos donde se dice al que falle en esto va a tener tal sanción y no pasa eso. En el momento en que eso ocurra, es probable de que es el punto de partida de que para que este código ético pueda empezar a caerse. Luego, ya en el tramo prácticamente en las dos últimas láminas que tengo en este momento, yo quiero presentarles algunas ideas que vienen del señor Javier Darío Restrepo, quien en vida fue un reconocido periodista colombiano, experto y especializado en temas de ética, con énfasis en periodismo, pero que también nos genera una serie de lecciones muy interesantes para cualquier carrera profesional o para cualquier persona en general, porque nos da principios de lo que es la ética. Si ustedes podrán mirar la información completa en la página web, hay una fuente con sus disertaciones sobre ética, y una de ellas, la que yo he tomado en esta ocasión, se denomina 10 lecciones de ética por Javier Darío Restrepo. Esto y muchas otras cosas, porque ha escrito como 30 libros sobre ética. Voy a compartirles algunas de las ideas de sus 10 principios. Y en primer lugar, sobre el primer punto, cuando se refiere a la ética como excelencia, Javier Darío dice, ser ético es obedecer a ese impulso que lleva a todo ser humano por dentro de ser excelente. Todo ser humano quiere ser mejor de lo que es. Entonces, un trabajo permanente por mejorar como persona, como trabajador, como miembro de la sociedad de una manera constante, la mejora continua, porque dice que es parte de la naturaleza. Y por otro lado dice que ser ético implica trabajar consigo mismo por ser ético, es decir, implica trabajar en la autorregulación, que implica ser, entre comillas, el legislador de sí mismo. Por tanto, dice, yo debo obedecer a mi naturaleza, y mi naturaleza lo que me dice primero es usted puede ser excelente. O sea que ponerse sus propios esquemas y reglas también de conducta y de ética para ser cada vez mejor persona, mejor trabajador, mejor padre de familia, mejor trabajador, mejor funcionario, etc. Por otro lado, nos dice que la inconformidad es un referente importante también para la ética, porque los éticos, ojo, los éticos, dice, nunca son resignados. Siempre están en rebelión contra lo que existe porque saben que lo que existe puede ser cada vez mejor. Y eso, desde ya, le da una dinámica intensa a la propia existencia de la persona. Entonces, ser ético no es quedarse tampoco cruzado de brazos sin actuar para mejorar la situación y mejorar las condiciones de vida propia de la familia y del entorno y del conjunto de la sociedad. Por otro lado, también nos lleva al concepto de autonomía cuando dice de que la ética no es heterónoma, es decir, la ética no es impuesta desde afuera, es autónoma, es decir, uno es ético porque uno cree que tiene que ser ético. La ética no se impone. ¿De acuerdo? Entonces, pensar y reflexionar en la ética como una acción que nos lleva a un mejor desempeño personal y colectivo, contribuyendo de una manera empática y transparente también en favor de los demás y pensando en el otro, es fundamental, pero no porque me lo impongan, sino porque básicamente creo que tiene que ser así.
Cuando nos habla de ética y moral, básicamente nos dice de que entre ética y moral hay una coincidencia única, porque tanto ética, ethos en griego, significa costumbre, y también moral en latín, desde mors, implica costumbre. En síntesis, lo que el señor Restrepo nos dice es básicamente de que lo que se trata es de que estos valores morales, los valores, se vuelvan una costumbre. Entonces, dice, cuando la ética se vuelve costumbre, estamos hablando de una verdadera ética, que sea algo que además de que es autónomo, porque yo creo que debo actuar bien y no mal, porque lo que hago mal no está bien ni para mí ni para el resto, que en algún momento algo que puede aparecer como bien en el corto plazo se cae después, y conmigo mucho de mi entorno. Entonces, implica de que hay que ser éticos, que el momento en que nuestras acciones o nuestros valores morales se vuelvan costumbres, hablaremos de una ética verdadera, porque es una cosa que fluye de una manera natural. Por otro lado, también nos dice de que la ética implica una convicción interna en la misma línea de autonomía, porque la ética no depende y no puede ser una influencia externa, sino que depende de una convicción personal propia. ¿Ok? Entonces obedece a la naturaleza propia de la persona. Y por otro lado, también es prácticamente que todo buen profesional está hecho para servir. ¿Ok? Para servir, pero para servir bien, al servicio de la sociedad y en la búsqueda del bien común y contribuyendo a generar valor social. Entonces, en síntesis, prácticamente la idea es de que el deber profesional es un elemento clave también relacionado con el servicio y con la ética y la moral. Entonces, les recomiendo que cuando dispongan un poco de tiempo, miren un poco, sobre todo los que son comunicadores, esta información, si es que no lo han visto, obviamente, referida a Javier Darío Restrepo, que como dije en vida, fue un referente de la ética en el campo del periodismo, pero también es una fuente de información muy valiosa para otras disciplinas, y que fue miembro de la organización Nuevo Periodismo Iberoamericano hasta un poco antes de su fallecimiento. Luego, integrando conceptos. Hemos hablado de desarrollo sostenible con su mirada económica en términos de promover el crecimiento económico y el desarrollo social sin perjudicar el medio ambiente. Es decir, y también hemos hablado de la responsabilidad social como una forma ética de las organizaciones para gestionar el desarrollo de su misión, el logro de su visión y su labor al servicio de la sociedad. Y hemos hablado de la ética como una forma correcta de actuar, pensando no solo en el entorno inmediato, sino fundamentalmente pensando en los impactos que el desempeño de una persona o de una organización puede generar en su entorno y en sus relaciones con otros. Entonces, cuando integramos estos tres elementos, podemos ver, por ejemplo, que el desarrollo sostenible es un enfoque de desarrollo que resume las más amplias expectativas de la sociedad y que necesitan ser tomadas en cuenta por las organizaciones o instituciones que buscan actuar de manera responsable.
el primer link entonces ahí de que desarrollo sostenible es como un norte para las organizaciones que quieren denominar o que quieren actuar como socialmente responsables. Es una buena forma de empaparse y de incorporar en sus estrategias y en sus lógicas de acción el concepto como estrategia institucional. Y también debería ser un objetivo principal al que tendría que contribuir una organización socialmente responsable. Entonces, acá tenemos la relación entre responsabilidad social y desarrollo sostenible. Luego, cuando hablamos de responsabilidad social, hemos dicho de que concierne a las responsabilidades de una organización respecto de la sociedad y el medio ambiente. Y que las materias fundamentales de la responsabilidad social, es decir, la gobernanza de la organización, sus prácticas laborales, sus relaciones con sus consumidores, sus relaciones con las organizaciones en su cadena de suministro a través de prácticas y relaciones justas de operación, la incorporación de derechos humanos, participación y desarrollo de la comunidad y medio ambiente, son las bases para implementar la responsabilidad y contribuir al desarrollo sostenible. Toda organización, sobre la base de los lineamientos de ISO 26000 y de otras reglas más de otras organizaciones como el Global Reporting Initiative, el GRI, y el Pacto Mundial de las el Pacto Mundial y otras orientaciones más que existen para la gestión socialmente responsables, pueden adoptar esta forma de actuar y de esa manera estarían contribuyendo también al desarrollo sostenible. Eso implica formular estrategias concretas, como dije, alineadas con la misión y la visión de una organización y fundamentalmente identificando cuáles de esas materias fundamentales son las que necesitan mayor atención y trabajando, priorizando aquellas áreas donde pueden contribuir mejor, de modo que puedan reducir al mínimo sus impactos negativos y potenciar los impactos positivos. Y finalmente, cuando hablamos de la parte ética, sabemos que los valores morales son normas y costumbres que son transmitidas por la sociedad al individuo y representan una forma correcta de actuar. Nos permiten diferenciar entre lo bueno y lo malo, lo correcto y lo incorrecto, lo justo y lo injusto. Por tanto, esos valores éticos que acabo de mencionar, como la empatía que hablé antes, el respeto, la solidaridad, son, entre otros, valores claves que nos guían para ser como empresa o como organización o como trabajadores socialmente responsables y, por tanto, pensar en el desarrollo de la sociedad en su conjunto, con una mirada económica, social y ambiental. Además, decimos que la ética es una rama de la filosofía que estudia lo que es moral y es un saber que orienta los comportamientos y el nivel social, el nivel de individual y social. Prácticamente con eso estaríamos como completando esa lógica que hemos desarrollado para cada uno de estos elementos y cómo entre ellos se integran. En síntesis, creo que como personas, como profesionales, como miembros de la familia y de la sociedad, tenemos el reto de actuar con una lógica, con un sentido ético, pensando en los impactos de nuestras intervenciones como individuos, pero también como organizaciones sobre el desarrollo y el bienestar de los demás, y pensando en que el futuro, en que el tema no se acaba con nosotros. Somos una generación que, como todas, pasan en el tiempo y vienen nuevas generaciones por las cuales también hay que preocuparnos y que preocuparse por el bienestar y el futuro de las futuras generaciones de una manera más práctica. Si vemos nuestros hijos, nuestros nietos y los que siguen, estaremos pensando como grupo familiar y sobre todo como colectividad en un bienestar y un desarrollo más equilibrado y más justo para todos. Básicamente es esa la presentación que quería hacerles. Y creo, si me permiten, Rommel, Alex, a la vez que agradezco a todos los participantes por acompañarnos en esta sesión, yo quisiera pasar a ver si tenemos alguna fase de diálogo o de interacción con los participantes de la reunión.
Muchas gracias a todos. Alex, estoy a la orden. Sí, hay unas cuantas preguntas. Por ahí nos dice Anthony, ¿realmente se cumplen los objetivos de la ODS? Nos pregunta eso. Vamos viendo una por una entonces, ¿sí? Claro. Ya, ahí... para Anthony. Yo quisiera, para responder esta pregunta, en principio, partir de lo que fueron los objetivos de desarrollo del milenio, que como dije, fue una cosa, un compromiso similar al actual, que es un compromiso con fecha de cumplimiento al año 2030, los ODS, mientras que los objetivos de desarrollo del milenio fueron programados del 2000 al 2015. Hacia el 2012, casi 3 años de haberse desarrollado o de implementado los objetivos de desarrollo del milenio, las Naciones Unidas en sus conferencias habituales hicieron evaluaciones de qué pasó con los objetivos de desarrollo del milenio. Entonces, en ese proceso, a través de informaciones e indicadores que fueron recuperados de contribuciones y de información de todos los países miembros de las Naciones Unidas, las evaluaciones les dieron de que habían habido avances significativos en el cumplimiento de los objetivos de desarrollo del milenio. Por ejemplo, cosas como la reducción de la pobreza de una manera significativa a nivel global fueron posibles. Por ejemplo, las condiciones de salud de las personas también mejoraron mucho y las cuestiones de educación, pero probablemente esto último más en la línea de la cobertura de la educación. Sin embargo, como en todo proceso, hay puntos que quedan como incompletos o que necesitan afinarse más. Y es en ese sentido que los objetivos de desarrollo sostenible toman los puntos que al 2015 estaban todavía como compromisos pendientes, pero a la vez incorporan los nuevos desafíos del desarrollo con una mirada prospectiva hacia el año 2030. En ese sentido, podríamos decir de que estamos entonces como en el año 5 del proceso de implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Entonces, en este momento, lo que tenemos como información y como dato para Anthony es de que si puede ver en algún momento la página web de las Naciones del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, sede Perú, incluso puede encontrar no solo reportes de informes de avance de Objetivo de Desarrollo Sostenible a nivel global, pero incluso a nivel de país. Inclusive, un dato interesante es de que a nivel de país, como lo hacen los otros países, el Instituto Nacional de Estadística ha abierto un mecanismo de registro de avances en materia de Objetivo de Desarrollo Sostenible. Si entran a la página web del INEI, pueden encontrar a detalle qué son las metas y los objetivos ahí planteados, incluso para el caso de Perú. No tengo información exacta porque no he hecho revisiones recientes sobre en qué medida está incorporándose ya información de avances en el país. Pero estando en el año 5 y faltando 10 años, ya debiera haber algo de información. Sin embargo, los retos y los objetivos son compromisos previstos de cumplirse al 2030. ¿Ok? Okay. Juan también nos dice, nos consulta, si la ética es un componente para el desarrollo sostenible, ¿la corrupción puede hacer posible no llegar al objetivo en el 2030? Yo creo que, Juan, es una pregunta muy pertinente. El tema es de que la corrupción, que es obviamente lo contrario a lo ético, porque tiene que ver con uso privado y personal de los recursos públicos que son fundamentalmente pensados y que deben destinarse al bien común y de la sociedad en su conjunto. La corrupción lo que hace es filtrar recursos para fines privados de lo que debiera ir a los bienes públicos. Y todo lo que son objetivos de desarrollo sostenible podemos denominar bien público porque apuntan al bienestar de la sociedad. Tener gente mejor educada, tener gente en mejores condiciones de salud, gente con mejores niveles de ingreso y de vida, gente no excluida y que goce de
el cumplimiento de sus derechos personales, por ejemplo, es un tema central. Entonces, obviamente, acciones que lindan contra la ética son elementos que jalan contra el avance, que pueden jalar contra el avance de los logros de cualquier tipo de objetivo, de objetivos en verdad, porque no solo de los objetivos de desarrollo sostenible, porque cuando una organización, los recursos se van para otros fines que no sean para los fines para los cuales la organización ha sido constituida, obviamente algo se pierde mucho. Los objetivos no se cumplen, los resultados no se dan, la eficacia no se da, porque los recursos se van a manos individuales y específicas, e incluso no solo que no se cumplen ODS, sino objetivos organizacionales, cualquier tipo de organización que esta sea. Muy pertinente la pregunta. También Mario Horna nos consulta si todos los países trabajan en función a lo indicado en el desarrollo sostenible. Bueno, como indiqué, son como 190 países que han suscrito los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y el tema es de que todos tienen ese compromiso y el compromiso es tal, así como tenemos nuestro plan de desarrollo al 2021 y así como las regiones y los distritos tienen sus planes de desarrollo concertado. La Agenda al 2030 es un compromiso internacional donde cada país se ha comprometido y el Perú está entre ellos. Entonces, todos los que han suscrito este acuerdo definitivamente están obligados a cumplir porque es un compromiso de cada país reportar en la Conferencia de las Naciones Unidas sus avances y sus desarrollos. Probablemente el país que no cumpla, en primer lugar, va a ser criticado y va a tener serios problemas en sus relaciones porque va a ser objetado en el entorno de las Naciones Unidas. Pero en todo caso, si es que algo hay que cumplir y hay que trabajar, que tiene que ser así, no creo que haya país que esté bajando la guardia al respecto, porque no le conviene, porque si no trabaja en términos de desarrollo sostenible y de los objetivos de desarrollo sostenible, estaría incumpliendo con la misma gente de su propio país, por tanto, tendrá problemas serios de desarrollo de capital humano y de los otros tipos de capitales, porque el capital humano es el capital movilizador de los otros factores que son inertes. Entonces esto implica de que tienen que cumplir de todas maneras y si no serán objetados y probablemente algún mecanismo de sanción habrá en el entorno internacional porque estos, así como tenemos compromisos internos, este es un compromiso oficial de los estados que han firmado esos compromisos. Ronald Estrella finalmente dice, buenas noches, usted menciona 3 dimensiones del desarrollo sostenible. Hoy en día se considera la dimensión institucional como una 4ª dimensión. ¿Qué nos puede decir al respecto? A ver, cuando hablamos buenas noches, Ronald. En principio, cuando hablamos de desarrollo sostenible, hablamos de esas 3 dimensiones centrales. Es decir, hablamos de la dimensión económica, de la dimensión social y de la dimensión ambiental. El tema es de que las organizaciones o la institucionalidad es un elemento que forma parte de esto. Y la idea es de que, por ejemplo, cuando hablamos de institucionalidad y hablamos de espacios multiactor, la idea es de que, por ejemplo, Estado, sociedad civil, empresa privada y otros actores, aparte de que tienen que tener una orientación ligada en esas 3 dimensiones, con los énfasis que correspondan según la naturaleza de su función, el tema es de que esas dimensiones tienen que ser vistas también con una lógica territorial. Por ejemplo, el país, la región Ancash, o el distrito, o la provincia de Huari, el distrito de San Marcos. En cada espacio hay organizaciones y hay institucional desarrollándose
con más o menos nivel de efectividad y de nivel de desempeño. La idea es de que todos, además de pensar individualmente, piensen el tema del desarrollo sostenible y sus tres dimensiones como elemento interno de responsabilidad de las instituciones para el territorio. Yo más hablaría de una dimensión territorial, pero que sin embargo la dimensión territorial es la base sobre la cual se implementan las propuestas, los enfoques y los objetivos de desarrollo, y los actores o las instituciones son los que tienen que movilizar los recursos y los esfuerzos para lograr los objetivos. O sea que la institucionalidad es un factor clave que en todo caso no debe perderse de vista y siempre debe trabajarse por evitar un trabajo desarticulado, un trabajo aislado, porque finalmente es mucho más posible y más efectivo trabajar conjuntamente haciendo alianzas, haciendo sinergias para lograr objetivos comunes. Si no, nos podemos quedar probablemente en el mero objetivo de una institución o organización en particular y no lograr el objetivo a nivel territorial. Eso, Ronald. Son todas las preguntas. Ok, entonces, por mi parte, no sé, asumo que estamos ya dentro del límite que nos ha permitido la organización de la conferencia. En todo caso, lo dejo ya en manos de ustedes cómo proseguimos los siguientes pasos contigo, Alex, o con Rommel. Muchas gracias a todos por su presencia y su participación. Muy buenas preguntas, en verdad. Alex. Correcto. El ingeniero Rommel quizás dará unas últimas palabras para finalizar claro que sí. el evento. Gracias. Gracias, Raúl. Queremos agradecer a todas las personas que han asistido a esta conferencia, a los alumnos, las preguntas que han realizado y sobre todo agradecer a Raúl por esta magnífica intervención que ha tenido, que estamos seguros todos hemos podido entender cuál es el rol como persona incluso para llegar a este objetivo que se ha trazado, el desarrollo sostenible. Tenemos que poner nuestro granito de arena. Las instituciones, nosotros como instituto, ponemos también nuestro granito de arena. Por eso es que constantemente en las clases, cuando hay oportunidad, siempre conversamos de esto, siempre conversamos del rol que tenemos que cumplir nosotros como profesores, como estudiantes, ¿no? Ojalá que sea así, que esto se multiplique en toda la sociedad. Gracias, muchas gracias, Raúl. Perfecto, Rommel. Muchas gracias a ti por la invitación y muchos éxitos en tu trabajo, que es muy importante para el desarrollo de la región Ancash. Un abrazo. Muy amable. Gracias, gracias. Chao. Ok. Ya.